Primera de Corintios capítulo 14, verso 12. 1 Corinthians chapter 14, verse 12. Dice, así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Diga conmigo, para edificación de la iglesia. Say it with me, for the edification of the Fuerte church. todo mundo, Loud, para everybody. edificación de la For iglesia. the edification of the church. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Diga conmigo, cantar en el espíritu. Say it with me, sing in the spirit. La enseñanza del don de lenguas The teaching of the gift of tongues es algo que hemos recibido por mucho tiempo. is something that we have received for a long time. Hemos hablado de la oración en lenguas, We have spoken about the prayer in tongues. que son el don de lenguas, What are the gift of tongues? pero esta escritura me está enseñando But this scripture is teaching me que no solamente debemos de orar en lenguas, that we don't only have to pray in tongues, sino también debemos de cantar en lenguas. but we also have to sing in tongues. Debemos de cantar en el We espíritu, have to sing in the spirit. y esta escritura me dice que cantar en el espíritu And the scripture is telling me singing in the es spirit cantar en una lengua extraña. is to sing in a different language. Entonces, el apóstol nos enseña The apostle is teaching us que cuando nosotros estamos cantando en el espíritu, when we're singing in the spirit, hay una edificación en el cuerpo de Cristo there is an edification in the body of Christ, y hay una edificación en la fe. and there is an edification in the faith. Cantar en el espíritu Singing in the spirit no es una opción ni una alternativa. is not an option or an alternative. Es un recurso espiritual que el Señor nos ha dado para que lo usemos. It's a spiritual resource that God has given us to use it. Cuando usted comenzó a orar en lenguas, a hablar en lenguas, You started to speak in tongues cuando le fue dado el don por el Espíritu, when the gift was given to you by the Spirit. tal vez una o dos palabras hablaba, ¿cierto o no es Maybe cierto? you will speak one or two Y words, era right? todo lo que repetía. And that's all you will Vara, repeat. vara, 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 y se iba vara, vara todo el día. But you will repeat the Pero same eran thing all day. lenguas. But those were tongues. Pero conforme usted fue usando ese don y practicándolo, But according you were using that gift and practicing ese don that, fue desarrollándose. that gift started to develop. Y la palabra dice And the word says que hay el don de diversos géneros de lenguas. that there's different diversity of tongues. Entonces, cuando el don de lenguas para hablar y orar en lenguas se usó, When the gift of tongues was used, creció y se desarrolló en nosotros. it grew and developed in us. Aprendimos a usarlo. We learned how to use it. Aprendimos a aprender a pedir interpretación de las lenguas que estamos hablando We learned how to ask to get an interpretation of the tongues that para we were que nuestro speaking entendimiento sea edificado. for our knowledge to be Amén. edified. Eso es Amen? algo, esa es una doctrina que ya tenemos That's a y doctrine que that we hemos already aprendido. have and we have learned. Pero pasamos por alto que But- dice el apóstol enseña, But we didn't notice what the a la apostle is par teaching. de hablar en el espíritu, Right next to speaking of the Spirit, dice cantar en el espíritu it también. says to sing in the Spirit as well. Y primero dice cantar en el espíritu First it says sing in the y Spirit también cantar en el entendimiento. and also sing in the understanding. Quiere decir que primero es cantar en el espíritu Means that first is to sing in the Spirit para que después podamos cantar con el entendimiento. for later on we can sing on the understanding. Cuando nosotros oramos en lenguas, When we pray in tongues, primero oramos en lenguas. we first pray in ¿Y tongues. qué hacemos And what do we do después? later? La palabra nos enseña a The- pedir interpretación de esas lenguas The word teaches us to ask for interpretation qué? of those tongues. For what? para poder orar con el entendimiento. To be able to pray with the understanding. Cuando nosotros usamos las lenguas para cantar, When we use the tongues to sing, es lo mismo. it's the same thing. Por eso hay un orden. Dice cantar en el espíritu, That's why there's an order to say, cantar en lenguas sing in the Spirit, y sing in después tongues, cantar en el entendimiento. and later singing with the understanding.
Entonces, es un don que la iglesia no está usando para la alabanza y la adoración. It's a gift that the church is not using for the praise and worship. Porque cantamos con el entendimiento, Because we sing with the understanding. pero no, nuestro espíritu no se edifica But our spirit doesn't edify. para que haya realmente una adoración en espíritu y en verdad. There can truly be an worship in spirit and truth. Entonces, Judas 20, solo tiene un capítulo, Judas 20 dice: Jude 20 says, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando oramos en el Espíritu, when we pray in the Spirit, nuestra fe es edificada. our faith is edified. Cuando nosotros cantamos en el Espíritu When we sing in the Spirit, y después cantamos en el entendimiento, and later we sing with the el understanding, apóstol dice, the para apostle que la says, iglesia sea edificada. for the church can be edified. Entonces, usted puede venir a la iglesia. You can come to church. ¿Cuántas veces ha venido todo desanimado? How many times have you come all Con discouraged? falta de visión y de entendimiento. With lack of vision and Donde understanding. ya viene solamente por fidelidad. Where you come just by fidelity. Porque sabe que sin Dios no la hacemos. Because you know that we cannot do anything without Y uno God. viene. And we come. Pero One viene comes, como si el cielo estuviera cerrado. and it comes like if heaven is closed. Pero cuando nosotros empezamos a cantar en el Espíritu, But when we start to sing in the Spirit, hay algo que empieza a edificarse dentro de mí. there's something that starts to build inside of me. Ahora comienzo a ver las cosas de una manera diferente. Now I start seeing things in a different Mi way. fe comienza a ser edificada. My faith starts to be edified. Y hay un canto espiritual que es puesto en mi espíritu, And there's a spiritual song put in my spirit que mi mente no lo está entendiendo. that my mind is not understanding it. Pero de la misma manera que cuando oro tengo que pedir interpretación, But the same way when I pray, I have to ask for interpretation. tengo que tener la interpretación para poder cantar en el entendimiento. I have to have the interpretation to be able to sing in the with the understanding. Cuando la Biblia dice que debemos de cantar un cántico nuevo, When the Bible said we need to sing a new song, recuerda que lo enseñé en las semanas pasadas, un cántico nuevo. remember that I taught this last week's the new song. Es un canto espontáneo. It's an spontaneous No es song. algo que aprendiste en el pasado, It's not something that you learned in the past. no es algo que está en las escrituras, It's not something that is in the scriptures. es algo que el Espíritu Santo te da en el momento It's something that the Holy Spirit gives you in y the es nuevo moment, and it's new para poder cantarlo. to be able to sing it. Puede ser que lo cantes en ese momento, It might be that you sing it in that moment, pero la iglesia, but the church, la alabanza, the worship team, tendría que escribir esos cantos nuevos que el Señor está dando should be writing those new songs that the Spirit is giving para you, poderlos cantar To be able en nuestra iglesia to be able to sing them in en our este church tiempo en el cual estamos viviendo. in this time where we're living. Pero ese canto nuevo But the new song, es puesto en el espíritu de los hijos de Dios, it's put in the spirits of the children no of God, solamente en la alabanza. not only in Se the me refiere worship en el team. grupo de alabanza o en el director. I'm speaking in the worship team or Es the puesto en director. los hijos de Dios que cantan en el It's espíritu. put in the children of God that sing in the Spirit. El Espíritu Santo pone un canto nuevo en tu espíritu The Holy Spirit puts a new song in your spirit para que tú estés cantando ese canto nuevo. so you can be singing the new song. Es lo mismo. It's the same Al thing. principio At the beginning, va a ser un poco difícil, it's going to be a little bit pero difficult. el don tiene que ser desarrollado. But the gift has to be developed. Y es ahí donde el Señor edifica la iglesia And that's where the Lord edifies the church. y el Señor nos da un canto espiritual. And the Lord gives us a spiritual Diga song. conmigo un canto espiritual. Say it with me, a spiritual song. Porque muchas veces cantamos en la iglesia, Many times we sing in church, pero no cantamos con el espíritu. but we don't sing with the Spirit. Cantamos con la necesidad y cantamos con el entendimiento. We sing with the need and with the understanding. Pero Dios quiere un canto espiritual But God wants a spiritual song porque hay beneficio. because there are benefits. Salmo 100, verso 1 al 4. Psalms 100, verse 1 to 4. Nos enseña que se puede conocer la condición espiritual de una nación We can know the spiritual condition of a nation o de un individuo, de una persona, or an individual
o la condición espiritual de una congregación or a congregation and a spiritual of a place por medio de los cantos que ellos están cantando. by the songs that they are singing. De acuerdo a lo que cantas, According to what you es el sing, estado espiritual en el que te encuentras. is the spiritual state where you are. Salmo 100, verso 1 dice: Psalms 100 verse 1. cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová Two. con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus Four. puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Entonces, en esta escritura podemos ver algunos principios. We can see some principles in this scripture. Podemos ver una iglesia o una persona We can see a church of a person con un canto de alegría. with a song of joy. Cuando realmente hay un canto de alegría que nace del Espíritu, When there is truly a song of joy when it's born from the Spirit, hay una alegría también para servir a Dios. there's also a joy to serve God. Y hay quien canta pero no quiere servir a Dios. And there's the one that sings but doesn't want to serve God. Debes de cuestionar si tu canto realmente es espiritual y con alegría de corazón. You have to question yourself if what you're singing is with happiness of Porque your si, hay heart. si realmente es un canto espiritual, Because if truly is a spiritual song, también habría el deseo en tu corazón de servir al Dios eterno. the joy of serving the God in your heart should be there. Vemos también que se acerca, hay un acercamiento a Dios con regocijo. We can see that there's an approach to God with joy. Encontramos también un reconocimiento de quién es Dios We can find a recognition of who God y is. que Él es nuestro creador y que sin Él nada podemos hacer. And that He's our creator and we can do anything without Him. ¿Cómo entendemos todo eso por lo que estamos cantando? How do we understand all of that by what we are Dice, singing? por sus puertas con acción de gracia. Entra por sus puertas Through His doors with thanksgiving. con Enter acción de with gracias. His doors with thanksgiving. Estos son ofrendas, dice la palabra. These are offerings, says Y the por word. sus atrios con alabanza. And through His courts with praise. En el tabernáculo de Moisés, In the tabernacle of Moses, la ofrenda se entregaba en la puerta del tabernáculo the offering was given in the entrance of y se door of le the entregaba a los sacerdotes. tabernacle. And it was given to the priest. Y en los atrios And in the courts, se hacía el sacrificio the sacrifice que will se be done presentaba al Señor. that will be presented to the Entonces Lord. dice la palabra que cuando nosotros venimos a las puertas, The word says that we come nosotros to the doors, entramos con acción de gracias, con la ofrenda. we enter with thanksgiving with the offering. La ofrenda es adoración al Señor. The offering is praise to God. Las ofrendas que se presentaban era el sacrificio a Dios. The offerings that they will present, it was sacrifice La to God. alabanza aprendimos We learned that the praise que es fruto de labios que invoca su nombre. is through the lips that calls His name. Y entonces cuando nosotros estamos cantando y adorando a Dios, When we are singing and worshiping God, revela realmente el hombre, la mujer interior. it truly reveals the inside men and women. Si estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne. If we are living in the spirit or in the flesh. Entonces, en Salmo 137, verso 1 al 6, In Psalms 137, verse 1 to 6, encontramos el lamento de los cautivos en Babilonia. we can find the lament of captives in Babylon. El pueblo cuando fue llevado al cautiverio. When the people were taken to captivity. Téngame paciencia, le estoy dando enseñanza. Have patience with me because I'm giving you a teaching. Verso 1 dice, junto a Verse los 1. ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en 2. medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían 3. que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos 4. cánticos de Jehová en tierra extraña? Si me 5. olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su fuerza, mi lengua se pegue a mi paladar. 6. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En este salmo podemos ver la condición del pueblo en el cautiverio.
In this psalm, we can see the condition of the people in En el captivity. salmo anterior vimos un pueblo alegre cantando y alabando a Dios, In the last time, we saw people happy, singing, sirviendo a and Dios y trayendo ofrendas al Señor. serving God and bringing offerings to God. En este salmo vemos cuando el pueblo estaba en el cautiverio. In this psalm, we can see when people was in captivity. Podemos ver que el pueblo estaba en tristeza y depresión y mucho llanto. We can see that the people were in sadness, depression, Ya no and a había lot of alegría. crying. There was no more Ya no joy. había canto. There was no more singing. Todos estaban tristes y deprimidos. They were all sad and depressed. Dice la palabra que colgaron las arpas en los árboles. The word says that they hang their harps in the trees. Dejaron de tocar alabanzas al Señor. They start playing songs, praises to the Lord. Y hay gente que ha dejado de cantar. And there's people that stop singing. Y tenemos personas o hemos tenido personas en la alabanza que hoy ya no están en la alabanza. We have had people and we had people Que that dejaron are de not in the tocar worship para el team no more. Señor. They stopped playing Que for the dejaron Lord. de cantar They para el s- Señor. They stopped singing for the Lord. Y puedes poner cantidad de excusas y pretextos. And you can make so many excuses and pretexts Echarle la culpa al pastor o a los hermanos. and blame the pastor and the O brothers. echarle la culpa al líder de alabanza o a la iglesia. Or blame the leadership of the worship team or Pero the la church. palabra me dice que hay un cautiverio But the word is telling me that there's a captivity por el cual dejaron de cantar y ya no pudieron cantar más. for which when they stopped singing and they couldn't sing anymore. Perdieron también la habilidad de alabar They also lost the ability to worship. y perdieron la capacidad de ser productivos. And they lost the capacity to be productive. Perdieron la fuerza de su mano, perdieron la destreza. They lost the strength of their hand. ¿Cuándo? They, Cuando fueron llevados al strength. cautiverio. When they were taken to captivity. Su lengua, dice, se pegó al paladar y ya no podían cantar. Their tongues got stuck to the roof of their mouth and they couldn't sing no more. A veces usted dice, es que no sé, no me siento con la libertad para cantar. Sometimes you say, I don't feel with the freedom to sing. Quisiera, pero no puedo entonar cantos al Señor. I want to, but I cannot sing any songs to the La Lord. Biblia me revela el estado espiritual y me dice que hay un cautiverio en alguna área de tu alma. The Bible reveals to me the truth, and it tells that there's a captivity in your soul. Y dice la palabra que sus opresores les decían, cántenos para nosotros canciones de alegría. The word says that the oppressors would tell them, sing songs of joy ¿Sabe for por us. qué sus opresores y los que los llevaban al cautiverio les pedían cantos? You know why their oppressors and those that were taking them to captivity will ask songs for them? Porque cantaban muy bien. Because they will sing very Y well. porque los cantos de ellos producían algo diferente que los cantos de Babilonia. And because their songs will produce something different than the songs of Babylon. Porque eran buenos cantantes y buenos músicos. Because they were singers and good musicians. Y los de Babilonia, que es la gran ramera, And the ones from Babylon, that is the great les prostitute. decían, por favor, cántenos y tóquenos con sus instrumentos. They will tell us, please play for us and sing for us with your instruments. ¿Sabe que cantantes muy famosos como es Elvis Presley, Michael Jackson, Katy Perry, no sé si lo estoy pronunciando bien, Britney Spears, ¿sí lo pronuncié bien? Yes. Ay, ¿qué saben, verdad? Britney Spears y muchos más You know the very famous singers, son Elvis Presley. cantantes muy famosos They're very famous que singers. movían multitudes. They will move multitudes. ¿Sabe que todos ellos comenzaron cantando en el coro de la iglesia cristiana? You know that they all started singing in the chorus of their church. Dirigían la alabanza, They will direct the worship. pero en un momento But in a moment, los babilonios, the Babylon el mundo, the world, les aplaudió, dijo, wow, qué bien cantas. applaud to them and they said, oh, you sing Por very favor, well. cántanos cantos. Please sing to us Queremos songs. escuchar esa voz angelical. We want to listen to that beautiful Por voice. favor, tócanos con esos instrumentos. Play with us with those instruments. Muchos músicos, excelentes músicos, Many excellent musicians, aprendieron en la alabanza de la iglesia. they learned in the worship team of Crecieron church. en el don y desarrollaron el don y el talento. They grew up and developed their gift and talent. Y después el mundo les aplaudió, les dijo, wow, qué bien tocas. And later the world applauded to them and said, oh, you play so Y hay good. muchos músicos And there's many musicians tocando música diabólica, playing diabolicals, heavy metal y music, muchos tipos de música. and many other type of music. ¿Dónde cree que se formaron? Where did you think they were formed? En la alabanza de la iglesia In cristiana. the worship of the ¿Por Christian qué? church. Why? Porque
el mundo te va a decir eso. The world is going to tell you that. Cuando está la fiesta, la borrachera, te van a dar el micrófono When the party is y on te van a and the decir, tú drunk, cántanos tú porque tú cantas muy bien. they're going to give you the microphone and tell you, you sing for us Y ahí because you estás sing very tú well. soltando todo el don y el talento que Dios te dio. And there you are releasing the gift and talent that God gave you. Cantando con tanto pasión y entrega. Singing with so much Rata de passion, dos patas. right up 2 feet. ¿Ah? Y a cantar música de cantina y de borrachos. And singing songs of canteens Y a and cantar drunks. esos corridos de And narcotraficantes. singing those narco-trafficking songs. Pero qué lindo canta. But how good Qué you lindo lo sing, haces. how good you do Y te van a it. aplaudir. And they're going to applaud Claro to que you. sí. Y te Of van a decir, course. cántanos por favor. And they're going to tell you, Es sing más, to te us, van a please. invitar. And they're even going to invite you. Porque nadie canta como tú. Because nobody sings the way you Claro do. que sí. Of course. Porque tú eres un adorador. Because you are a Y el don y el worshiper. talento está en ti. And the given talent is in you. Solamente Only que te dejaste llevar por lo que Babilonia, la gran ramera, te pidió. that you allow yourself go in what the great prostitute asked you Entonces, for. por supuesto que el mundo va a reconocer el talento y la capacidad que Dios te dio. Of course, the world is going to recognize the Es más, capacity and gift el that God mundo gave te va a you. aplaudir ese talento. The world is going to applaud that gift to you. Pero no importa cuántos aplausos recibas, It doesn't matter how many apostles you receive. vas a seguir siendo un pobre adorador descarriado You're still going to be a poor worshiper who y has cautivo gotten por las strayed tinieblas. and captive by the darkness. Hello, ¿todavía está acá? Are you still here? Depende de lo que nosotros estamos cantando. It depends on what we are singing. Es el espíritu en el que nosotros vivimos. Is the spirit where we live. Isaías 16:9. Isaiah 16 verse 9. Isaías 16:9 al 10. Isaiah Por lo 16, 9 cual and 10. lamentaré con lloro de Geser por la viña de Sumna. Te recaré con lágrimas, oh Hezbón, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, escuche esto, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino con los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero, de los que están en el lagar. ¿Qué está diciendo en Isaías? What is it Isaiah saying? Que cuando el pueblo dejó de cantar y ya no tiene un canto espiritual, That when the people stop singing and they don't have a spiritual es song porque no more, está bajo un juicio de Dios. it's because they are under the judgment of God. El Espíritu Santo es el que habla a tu espíritu y pone un cántico nuevo. The Holy Spirit is the one that speaks to your spirit and puts a new song. Pero cuando el pueblo ya no puede cantar, But when the people can't sing no more, es porque hay un juicio de Dios. it's because there is a judgment of God. Pero no solamente pasa que no puede cantar, It doesn't happen that they cannot sing, just al final sing. lo pierde todo. At the end, they lose everything. Le di un ejemplo de aquellos grandes cantantes I give you an example of those great singers que se crearon en la iglesia cristiana that they raised up in the Christian y se church, fueron a cantar al mundo. and they lived to sing in ¿Y the sabe world. cómo terminaron? And you know how they Muertos ended por up sobredosis, dead by overdose, muertos por depresión. death by depression. Algunos son tan famosos y son tan conocidos, Some of them are so famous and so recognized, pero toman tantos medicamentos porque viven una depresión eterna. but they drink so much medicine because they live in an eternal Porque los depression. aplausos que un día los alimentaron Because the applause that fit them once, ya no causan más alegría ni gozo. they don't cause any more joy and happiness. Y entonces dice que todo se extingue. I know it says that everything gets extinguished. Se extingue también la cosecha. It also, the harvest is Vienen extinguished. lágrimas y amargura. Tears and bitterness Pierden comes. sus cosechas. They lose their crops. El enemigo les cae encima con violentos ataques de guerra. The enemy falls on them with violent attacks of war. Su tierra se convierte en una tierra estéril. It turns into a sterile land. ¿Por qué pasa todo esto? How come all of this happens? Porque están en un cautiverio. Because they are in a Porque captivity. dejaron de cantar Because they stop y singing dejaron de alabar al Dios and they eterno. start praising the eternal God. Amén. Amen. ¿Le bendice la palabra? Is the word Yo los blessing you? escucho muy serios. I'm listening to you so serious. Entonces, cuando somos liberados del cautiverio, When we are free from captivity, la lengua es inspirada con un cántico espiritual. the tongue is inspired with a spiritual song.
Salmo 126, verso 1 y 2. Psalms 126, verse 1 Cuando and 2. Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. He enseñado anteriormente I have acerca de estos versículos. teach about these verses before. Entonces nuestra boca se Two. llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Un testimonio de que el pueblo ha regresado del cautiverio A testimony that the people has come back from captivity es que entonces comenzamos a cantar alabanzas espirituales al Señor. is that we start singing spiritual songs to the Lord. Dice la escritura, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Then our mouths will be filled with laughter and our tongues with praise. En este tiempo es un tiempo donde Dios está haciendo volver al pueblo a la verdadera alabanza y adoración. This is a time where God is bringing their people come back to the Y Dios true worship promete and hacer praise. volver a su pueblo And God promises to bring his y people back. promete restaurar el tabernáculo caído de David. And promises to restore the fallen tabernacle of David. Jeremías 33:11 Jeremiah 33:11. dice, ha oído aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabar a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. En este tiempo, In this Dios time, está haciendo volver a los cautivos. God is making the captives to come Cuando back. hablamos de cautiverio, pensamos en las personas que dejaron de venir a la iglesia. When we speak of captivity, we think about the people that Y que stopped se coming fueron to al church mundo. and they went to the Pero world. escúcheme esto. But listen to this. Hay mucha gente que no deja de venir a la iglesia, There's many people that don't stop coming pero to hace church. mucho que se fue al mundo. But for a long time, they've Lo gone to the repito. world. I repeat it. Hay gente que nunca ha dejado de venir a la iglesia, There's people that haven't stopped pero coming hace to mucho church. tiempo que se fue a vivir al mundo. But for a long time ago, they went to live in the Cuando habla world. de hacer volver a los cautivos, When he's speaking about está bringing hablando back the captives, también de los que estamos dentro de la it's iglesia also speaking the ones that we are inside the y church. que de alguna manera estamos en un cautiverio, And that somehow we are in a en captivity alguna área de nuestra alma in some area of our soul. y que necesitamos volver. And that we need to come back. ¿Cuál es el testimonio que hemos vuelto espiritualmente del cautiverio What's the testimony that we have come y back que ahora spiritually from the somos captivity? verdaderamente libres? And right now we are truly free. Que podemos cantar a Dios un canto nuevo, That we can see a new un song canto to con God. alegría. A song with happiness. Podemos danzar con gozo en la presencia de Dios. We can dance with joy in the Porque presence of God. se no necesita que te estén diciendo, por favor, danza. You don't need to tell you, Mueve please los pies, dance, mueve las manos. move your feet, move your hands. Cuando tú fuiste liberado del cautiverio, When you were free from el captivity, Espíritu Santo pone en tu the espíritu Holy Spirit places in your para que spirit dances en la presencia de for Dios. you to dance in the El presence of Espíritu God. Santo enciende tu corazón The Holy Spirit turns on your heart para adorar a Dios con gritos de alegría y de to júbilo. praise God with joy, screaming of Y eso joy es un and jubilee. testimonio And that is a De que el testimony pueblo ha sido liberado del that the cautiverio. people was free from captivity. Existe una gran diferencia There is a great difference entre cantar canciones de gozo y de alegría between singing songs of joy and gladness y cantar con gozo y alegría desde el hombre o la mujer interior. and singing with joy and gladness from the Lo voy a inner volver a man. decir, ponga I'm atención. going to see it again and pay Hay attention. una gran diferencia There's a great difference entre cantar canciones de alegría y gozo between singing songs of joy and que happiness cantar con alegría y gozo del Espíritu. and singing with joy and gladness with spirit. La diferencia es muy clara. The difference is very clear. La podemos ver y percibir en la atmósfera We can see and perceive it in the que atmosphere envuelve estas dos prácticas That's en la iglesia. that surrounds these two practices. Cuando in church. nosotros estamos cantando solamente canciones de gozo y de alegría, When we're just singing songs of joy and happiness, podemos percibir una atmósfera muy pesada, we can perceive a very heavy atmosphere. una atmósfera de opresión y de tristeza.
An atmosphere of sadness and sin el mover del depression, Espíritu Santo. without the movement of the Pero Holy estamos Spirit. cantando canciones de alegría. But we are singing songs of joy. Hace muchos años una persona me decía, cante, ¿por qué no cantamos coritos? Many years ago, a person told me, Decía, how come we don't sing ¿de qué decía? De choruses? avivamiento, de coritos de fuego y de avivamiento. Chorus of revival and fire. Tenía toda una depresión y He had such quería a big cantar depression. canciones de avivamiento. And he wanted to sing songs of Pero esa revival. persona estaba toda oprimida, deprimida, And triste. that person was so depressed, sad and depressed. Y lo único que podemos percibir The only thing we can perceive cuando nosotros cantamos canciones de gozo y de when alegría, we sing songs of joy and happiness, pero no estamos cantando desde el gozo y la alegría del but Espíritu, we're not singing from the joy no hay un mover del of the Espíritu. Spirit. There's not a movement of the Hay Spirit. tristeza y opresión, There's sadness, there's Hay caras oppression, largas, there's long faces, juzgándose los unos a los otros, judging each other, criticándose, criticizing each hablando other, puro chisme los unos de los otros. gossiping against Sí, each other. a la hora del servicio, Yes, sí, dentro de la during the iglesia. service, yes, inside the church. Es algo muy diferente. This is something very different. Dice Mateo 15, 8 y 9. Matthew 15, 8 and 9 Este pueblo says, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me Nine. honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces nosotros podemos estar honrando a Dios con nuestra boca. we can be honoring God with our lips. Tú puedes estar cantando canciones, You can be singing songs, pero tu corazón puede estar muy lejos del Señor. but your heart can be very far away from ¿Por God. qué? Why? Porque aprendemos y enseñamos mandamientos de hombres Because we learn and teach commandments como of si man, fuera la palabra de Dios. like if it was the word of God. Y entonces podemos estar cantando cantos de alegría, We can be singing songs of joy, pero tu corazón está muy lejos del Señor. but your heart is very far away from God. Porque Dios no puede ser burlado. Because God cannot be fooled. Porque tú puedes venir a cantar y a mover las piernas y las manos. You can come to sing and move your feet and legs, Pero tu and hombre, arms. tu mujer interior, ¿cómo está? But your men and your inner ¿Cómo men and está women, tu how is it? relación con Dios? How is your relationship ¿Cómo with está God? tu comunión con el Espíritu Santo? How is your communion with the Holy ¿Le estás Spirit? escuchando? Are you listening to Him? Y si le estás escuchando, ¿le estás And obedeciendo? if you're listening to Him, are you obeying Him? Entonces podemos cantar muchos cantos, los de moda, We can sing many new and modern songs, pero puede ser que el corazón esté muy lejos del Señor. but it might be that your heart is very far away from God. En la segunda práctica, que es cantar con nuestro espíritu lleno de gozo, The second practice was this, singing with our heart full of joy. podemos percibir una atmósfera de libertad. We can perceive an atmosphere of freedom. Experimentamos un poderoso mover del Espíritu Santo We experience a powerful movement of the Holy y Spirit, somos bendecidos y transformados and we are blessed and transformed en un derramamiento de su gloria. in a pouring of His glory. Ahí es donde somos cambiados a la imagen misma de Jesucristo. That's where we are changed to the same image as ¿Cuándo? Christ. Cuando estamos cantando y adorando realmente en espíritu, When we are truly singing and desde worshiping el with the hombre Spirit, interior, from the inner man, en el canto que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro in espíritu. the song that the Holy Spirit has placed in our spirit. Efesios 5, 18 al 20. Ephesians 5, 18 to 20. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder entonar verdaderos cánticos espirituales, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. In order to sing true spiritual songs, Otra I need vez. to be filled with the Holy Spirit. Si nosotros queremos entonar una verdadera alabanza espiritual, If we really want to sing a spiritual la única song, manera es que yo sea lleno del Espíritu Santo. the only way is for me to be full of the Si Holy yo no me Spirit. lleno del Espíritu Santo, If I don't get filled with the Holy no Spirit, importa cuánto cante, it doesn't matter how much no I importa sing. que se me seque la lengua It doesn't matter if my tongue y que gets brinque dry. hasta más no poder. If I jump as much as I can Eso no more, es un canto that espiritual is not an spiritual si no song. somos llenos del If Espíritu. we're not filled with the Holy Spirit. Ahora, la palabra ser llenos, The word being filled, en la Biblia que ustedes están leyendo, ser llenos del Espíritu, in the Bible that you have been filled with the lo Spirit, encontramos como dos palabras, ser
We can find it as two words, y be llenos. and full. Pero en el original, en el griego, es una sola palabra. But in the original Greek, it's one Es la single word. palabra plero. Is the word plural. Grábelo y anótelo. Write Plero. it down. Con Plural, doble O. with double O. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice ser llenos, ser plero, What does this mean when it says to be full, to be plural? es estar perfecta y completamente lleno It's to be completely and fully full, para poder suplir a los demás. to be able to supply their Otra others. vez, es estar perfecta y completamente lleno It's to be perfectly and completely para poder full suplir a los demás. in order to be able to Nos dice, no supply se others. embriaguen con la efervescencia del mundo. Do not get drunk with the world. Deben de ser llenos You need to be filled completamente completely para poder bendecir a alguien más, para poder impartir. to be able to bless somebody else, to be able to impart. En Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, Ephesians chapter 1, verse 22 and Dice, 23. y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que todo lo llena en todo es Jesucristo. The one that fills everything and everywhere, that is Christ. Bajo los pies de Jesús fueron sometidas todas las cosas, Under the feet of Jesus, todo everything was principado y submitted. toda potestad. All power and all principalities. Dice, y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, And he was given as a head over all things a la iglesia. Diga conmigo la to iglesia. the church. Diga fuerte, yo soy la iglesia. Say it with me. I am the church. Si alguien no dijo y se está durmiendo, dele un codazo. If somebody didn't say it and is falling asleep, give Eso. him an elbow. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Say it with me. I am Nosotros the church. somos la iglesia. We are the church. Lo que la escritura me está diciendo, What the scripture is telling me. que Jesús es aquel que todo lo llena, Jesus is the one that fulfills y la everything. iglesia que somos And nosotros, the church that it's que us, somos su cuerpo, that we are his body. somos la plenitud, We are the plenitude. la plenitud We de are- aquel Say it with me. que es Cristo, The one that que is todo lo Christ llena. that fills everything. La palabra plenitud en el griego The word plenitude in the Greek, es pleroma, it's pleroma. de la misma palabra donde viene plero. The same word where plero comes. Entonces Cristo So Christ nos lleva a ser plero porque Él es la pleroma. it takes us to be plero because he is the pleroma. Entonces nosotros como su cuerpo, como iglesia, We as the body, as the church, debemos de ser llenos del Espíritu we have to be filled with the Spirit para cantar cánticos to espirituales. sing spiritual songs. Escuche esto. Listen to this. Entonces nos convertimos en una fuente de bendición, Then we become a source of blessing en una fuente de sanidad, de liberación. and a source of blessing and Que liberation. cuando nosotros estamos cantando, That when we are singing, hay una fuente de prosperidad para bendecir y para impartir a los demás. there's a source to bless and to give to others. Por eso tenemos que ser llenos. That's why we need to be filled. Y nosotros tenemos la mentalidad que cuando venimos a la We iglesia, have the mentality that when we come venimos to church, para que alguien nos dé o recibir. we come to receive or somebody Pero cuando can give to nosotros us. adoramos a Dios But when we praise y lo God hacemos llenos del Espíritu, and we do it full of the Spirit, el Señor te convierte en la pleroma the Lord turns you into the para que seas pleroma, un canal de bendición so you can be a source para of poder blessing suplir las necesidades de los demás. to be able to supply the needs of others. Es decir, que cuando nosotros somos llenos del It Espíritu means that when we are full of y the estamos Spirit cantando cánticos and espirituales, we are singing spiritual ponga atención songs, en esto, pay attention to la me, this. sanidad comienza a fluir entre las bancas. The healing starts to ¿Por flow qué? between the benches. Porque Why? hay alguien que es lleno del Because Espíritu there's someone that has been full y with está the entonando Spirit cánticos and is espirituales singing spiritual y la songs, sanidad comienza a fluir. and the healing starts La to flow. liberación comienza a The fluir. deliberation ¿Usted starts to piensa flow. que la sanidad y la liberación viene del altar? You think that the No. healing and deliberation comes Cuando from eres the lleno altar? del Espíritu No, when you're full with the y tú Spirit levantas las and manos, you raise your hands up, hay un poder que está fluyendo dentro de ti, there's a power que flowing está fluyendo desde tu interior, inside of you, it's flowing from the porque inside eres of la you. pleroma de aquel, Because you're the eres la pleroma pleroma de Cristo. of Christ. Empieza
empiezas a impartir sanidad y liberación. You start to impart freedom and healing. Por eso cuando hay una alabanza espiritual, That's why when there's a spiritual hay un song, poderoso mover del Espíritu Santo. there's a powerful movement of the Holy Hay Spirit. sanidades y liberaciones There's moviéndose. healing and deliberations moving. Pero a quien Dios está usando But to whom God is no using es a un hombre, is not a es al man. cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Is the body of Christ, which is the church. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many can give glory to God? Denle un aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces la alabanza y la adoración son más que cantos. Praise and worship are more than songs. Por mucho tiempo se ha hecho de la alabanza un espectáculo. For a long time, as praise and worship has just turned into an Pero la spectacle. alabanza no es para entretener la iglesia, Praise is not to entertain the church ni es para amenizar el momento. or just to live in a moment. Cuando la iglesia está alabando, When the church is praising, hay algo espiritual que sucede. there's something spiritual that happens. Se trata cuando la iglesia pierde el sentido de la alabanza, When the church loses the scent of the worship, trata de cubrir la falta de la presencia de Dios they try to cover the absence of God con un espectáculo de luces, de humo. with the show of lights and smoke. Trata de sustituir la gloria de Dios They try to substitute the presence of por God, toda the una glory of puesta en God, escena como si fuera una obra de Hollywood, for a place, de Broadway, Broadway, that it was like a sign of Broadway, donde son cantos y es una obra y todo es un espectáculo. where they sing and it's a play and everything is a sing. Y en la iglesia del Señor, And in the church of the Lord, a lo largo de no solamente en la congregación, sino en la iglesia, not just in the congregation but in the se ha church, sustituido la presencia y la gloria por espectáculo. the presence has been substituted by glory and a show. Por eso, para tratar de avivar a la iglesia, traen cantantes de moda That's why to be able to revive the church, they y bring traen un new espectáculo singers, de luces and they bring a show of y un lights coro. and a ¿Por chorus. qué? Why? Porque habla de la falta de adoradores que establezcan la presencia y la gloria de Dios. Because it's speaking of the lack of worshipers and the presence of God. Y la alabanza no es un espectáculo. And the praise is not a show. Hay un propósito mucho más elevado en el canto There is a greater en la purpose iglesia. For the songs y lo in the encontramos en Colosenses 3:15. church. We can find it in Colossians 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, toda clase de música enseña y amonesta. Le voy a enseñar algo, ponga atención. All type of music teaches and Toda admonish. clase de música enseña Every y amonesta. type of music Toda. teaches and admonishes everyone. Si usted, por ejemplo, escucha o canta If, for example, you listen reggaetón, or sing reggaeton, lo único que va a aprender en el reggaetón the only thing they're going to learn from es that promiscuidad, is promiscuity, adulterio, fornicación, adultery, fornication, drogas. drugs. Eso es lo que se canta. That's what they sing. ¿No es cierto? Isn't that true? Y no solamente eso, And not just that, sino trae una impartición. but it brings also an Porque cuando impartation. usted está escuchando ese tipo de música, Because when you're listening to that type of pone music, en la mente de los it oyentes puts in the mind of the listener esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. that wisdom that is from the earth, animal, Porque en los and human. cantos hay una impartición de sabiduría. because there's an impartation of wisdom En in the otras songs. palabras, In te other words, enseña cómo hacer las cosas. they teach you how to do things. Te cante esas canciones de adulterio Sing those songs of y adultery, la imagen que tiene en su mente and the image that you're going to have es in your como, mind como adultera o como fornica is how do you fornicate y or cómo adultery, hacerlo, hasta lo sueña. and how to do it or even drink ¿Ah? with it. Hello, ¿está acá hoy? Are you here today? Usted pone canciones del mundo You put songs from the world, y los hijos de Dios andan perreando como perrea el mundo. and the children of God Hello. are twerking like the world is No, twerking. y aprenden. ¿Sabe they por qué learn. aprenden? You know why Porque they lo learn? escuchan. Because they listen to it. Entonces, toda la música So, enseña all the music teaches y amonesta.
And ¿Qué es amonestar? admonishes. Es What is poner en la admonishes? mente. Is to put in your mind. Tú estás escuchando esa música You're listening to that type of y music, tú aprendes cómo hacer las cosas. and you learn how to do the things. Una mujer casta y pura A woman that is pure aprende a adulterar. learns how to make adultery. Hello, Hello? ¿quiere que se lo muestre? You want me to show it to you? Dice la escritura que la palabra de Cristo debe de vivir dentro de nosotros, debe de abundar. The word says that the word of Christ has to be abundant in us, live in Diga us. conmigo, debo de ser lleno de la palabra. Say with me, I have to be Diga full conmigo, with the word. lleno de la palabra. Say with me, full of the word. Entonces, un adorador debe de conocer la palabra de Dios A worshiper needs to know the word y of debe God, de ser instruido en la palabra de Dios. and it has to be instructed in the word of God. Si usted no conoce la palabra de Dios, If you don't know the word of God, nunca va a poder instruir sabiduría. you're never going to be able to instruct Entonces, wisdom. póngame atención. Pay attention to this. ¿Por qué la alabanza, los adoradores, Why does the la worshipers, iglesia the church, debe de ser instruida, debe de abundar it en has la to palabra be de Dios? instructed and abundant in the word of Porque God? cuando nosotros cantamos, Because when we sing, espiritualmente estamos impartiendo spiritually we are y imparting, estamos enseñando and we are y teaching, estamos amonestando, poniendo en la mente de la iglesia and we are mentioning, putting in the mind of the la church sabiduría de Dios. the wisdom of God. Cuando usted está cantando, usted está impartiendo en el espíritu de la iglesia. When you're singing, you're imparting into Por the eso spirit tiene of the que church. conocer la palabra, tiene que abundar en su espíritu. That's why the word needs to be abundant in your spirit. Porque la alabanza tiene que ser escritural Because the praise needs to be written. y tiene que ser muy teológica. It has to be very theological. Porque cuando usted está cantando, Because when you are a ver, singing, Alan, ven rápido. Corriendo. Yeah. Para que vean que ya estás yendo al gym. Yes. Cántame la canción que estaba cantando ahora, la de León. sing me the song of the lion. Que ruja el león, que la tierra se estremezca. ¿Qué es lo que está aprendiendo? What are you learning? Que Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesus is the lion of Ante the la tribe of Judah. majestad de Jesús. ¿Qué está aprendiendo? What are you learning? Que cuando el león ruge, That when the lion todos roars, se rinden delante de su everyone majestad. surrenders ¿Esto under es escritural? His majesty. Is this from the Sí, scripture? la Yes. palabra de Dios lo dice. The word of God says it. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? ¿Qué está aprendiendo? What are you learning? Está aprendiendo You're learning. y se está grabando en su And mente you're memorizing que in no your hay mind principados ni that there's potestades, no principalities que or no hay powers. arma forjada que se haya hecho para poder derrotarlo a usted. There's no fortune weapon Todo that va a can caer destroy delante you. del león cuando ruge. Everything is gonna fall before the lion when Entonces, it roars. cuando nosotros estamos So cantando when we're singing cánticos escriturales, songs that are from the estamos scriptures, impartiendo sabiduría a la we are iglesia. imparting wisdom to the church. Pero cuando no son cantos escriturales y espirituales, But when these are not songs that are from scripture usted or se va en spiritual, blanco. you go blank. y entra a la iglesia y You- sale de la iglesia ignorante. You go inside the church and you leave the church Porque no ignorant. es plasmado en su espíritu Because it's not placing your spirit las verdades del Señor. the truth of the Lord. Thank you. Entonces, cuando nosotros cantamos cantos When we espirituales, sing spiritual songs, dice la palabra que estamos impartiendo sabiduría, estamos enseñando al pueblo. the word says that we are teaching Por the eso people. los que dirigen la alabanza That's why those that direct the deben worship, de dirigir con la palabra de Dios. they need to direct with the word of God. Y a veces quieren leer un versículo ahí y no se lo saben no, deben de tenerlo grabado en su espíritu. Sometimes they run and read a verse. La and they learn it. revelación tiene que estar en su espíritu. The revelation has to be in your Yo spirit. no lo estoy leyendo, yo lo estoy declarando. I'm not reading it, I'm Yo lo estoy declaring it. enseñando al pueblo. I'm teaching it to Estoy the impartiendo sabiduría I'm y fe imparting para los que oyen. Wisdom and faith for those that listen. Porque las canciones hacen eso. Because that's what the songs do. Imparten sabiduría, They impart wisdom. instruyen al pueblo. They instruct the people. Diga conmigo, son más que Say canciones. with me, they're more than songs. Entonces la alabanza y la adoración The worship and praise es vital para la restauración y la edificación It's vital de la casa de Dios. for the restoration on this of the church. of God. Esdras 3, verso 10 al 11. Ezra 3,
Esdras 10 capítulo and 11. 3, Ezra chapter verso 3, 10 al 11. verse 10 and 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con su ropa, vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Afá, con címbalos, para que alabasen a Jehová. Según la ordenanza de David, rey de Israel, cantaban, alababan y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre todo Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, en Esdras encontramos We can find in Ezra que cuando el muro y la casa de el Señor estaba siendo restaurada that when the walls and the house of the Lord was being y toda restored, la ciudad de Jerusalén iba a ser restaurada, and all the city of Jerusalem was going to be restored, no tenían los recursos materiales. they didn't have the material Esto lo resources. encontramos en Nehemías. We can find this in No Nehemiah. tenían recursos materiales, They had no material resources, tampoco tenían los recursos humanos, or neither human resource, tampoco tenían un liderazgo fuerte. neither a strong leadership. Encima tenían muchos enemigos On top of that, they had many que enemies estaban en contra de esa obra who were against that work, y que querían detenerlos con amenazas e intimidación. who wanted to stop them with threats and intimidation. Pero ¿qué es lo que Nehemías hizo? What is it that Nehemiah Puso a did? los sacerdotes y a los levitas para que cantaran y tocaran alabanzas a Dios, He appointed priests and Levites to sing and mientras pray que for the Lord los cimientos se echaban. while they were placing. Pero solamente los cimientos, foundations. faltaba mucho. But for the foundation, they Pero was cuando ellos missing a estaban lot. echando los cimientos, When they were placing the foundations, todo el pueblo estaba cantando y alabando al all Señor. the people was singing and Y praising había God. gritos de júbilo y alabanza al Dios eterno. And they were yelling of joy and praise to the Lord. ¿Qué fue lo que vemos? What is it that we Que el see muro here? y el templo fue construido totalmente. That the wall and the temple was completely ¿Por built. qué? Porque cuando nosotros ejercemos el sacerdocio, Why? Because we do our priestly work. Apocalipsis 1:6 dice Revelations 1:6 que Dios says, nos ha hecho reyes y sacerdotes. God has made us priests, Y and, cuando nosotros ejercemos el sacerdocio and when we do the priestly para work alabar a Dios, to worship, to hay praise una God, restauración en la ciudad que Dios nos ha puesto. there is a restoration in the city that God has Ponga put us atención, on. los muros Pay de attention. protección son restaurados The walls of protection are restored cuando hay alabanza y when adoración. there is praise and worship. Pero también cuando hay alabanza y But adoración, also when there is praise and tenemos worship, los recursos we have the resources para que la casa de Dios sea for edificada. the house of the Lord to be En otras rebuilt. palabras, In another word, los recursos que necesitamos para nuestro edificio The res- aquí en Sacramento the resources that we need for all buildings es here in vital la Sacramento, alabanza y la adoración. the worship and praise is vital. Porque los sacerdotes son los que toman los recursos espirituales del cielo. Because the priests are the ones that take the spiritual resources Porque from cuando heaven. estamos cantando canciones, Dios es nuestro proveedor. Because- Jehová Jireh, Because when we're singing, God is our provider. Jehová Lord es Jireh, Jireh. nuestro proveedor. God is Jireh, our provider. El poder de Dios se manifiesta trayendo la provisión de The Dios. power of God manifests is bringing the glory Entonces of God. David era era el dulce cantor de Israel. David was the sweet singer of Israel. ¿Y sabe que David unificó el reino, las tribus? Did you know that David unified the tribes? Y le dio ordenanzas para alabar a Dios. And he ordained them to praise God. Les dejó escritas esas ordenanzas cómo debían alabar al Señor. He wrote those teachings on how to praise God. Pero el reino se dividió. But the kingdom got divided. El pueblo fue llevado al cautiverio People were taken to captivity. cuando dejaron esas ordenanzas y dejaron de alabar a Dios de la manera correcta. When they leave those ordained and they didn't stop doing it the correct way. Entonces, si nosotros nos santificamos If we sanctified ourselves y nos consagramos a Dios and we consecrate to God, para presentar realmente una alabanza espiritual al Señor, truly present a spiritual praise to God, y nosotros levantamos verdaderos cantos de alabanza, and we raise true worship songs, vamos a tener todos los recursos que necesitamos para la obra del Señor. we're going to have all the resources that we need for the word. Pero también vas for a the house tener of the todos Lord. los recursos para tu hogar, para tu You're familia. also going to have the resources for your house, for your Tus family. hijos van a ir a la universidad no porque el gobierno les pague, Your- sino porque Dios te va a dar la Your provisión. children are going to go to university not because the city is going to pay, but you are going to pay for Tal it. vez te suene de locos, Maybe this may be pero yo lo sound creo y lo crazy, recibo. but I do believe it and Pero yo he receive escuchado it.
testimonios, por ejemplo, del apóstol Raúl Ávila, I have listened to testimonies from example Raul Avila, donde él tiene becados a muchos jóvenes y les paga la universidad. when he pays the university for many Para que vayan a la students, universidad y estudien, él les paga la universidad. and he pays for their university. ¿Por qué? Why? Porque Dios lo ha prosperado. Because God has Y prospered si Dios him. lo hace con un hijo de Dios, tú no eres hijo. And if God does it with the Son of God, aren't you a child Y en of vez de God? estar buscando que el mundo te dé, no puede ser la pleroma de Cristo que estés trayendo bendición. And instead of you looking for somebody else to give you, can't you be the pleroma of Entonces God? los recursos que necesitamos y la bendición de Dios The resources that we need and the blessing of están en la God alabanza y la adoración. is in the praise and the worship. Eso es lo importante. ¿Por qué necesitas aprender a alabar a Dios? That's the importance of why you need to ¿Y learn por how qué to praise and necesitamos worship God. hacerlo de la manera And correcta? why we need to do it in the correct way. Porque si no, vamos a ser una iglesia pobre, Because if not, we're going to be a poor una church. iglesia siempre con A necesidades, church that is always going to be with needs. una iglesia viviendo de arrimada en otra A congregación. church living in another congregation. ¿Por qué? Why? Que el Dios que los bendice a ellos no puede bendecirnos a nosotros. The God that blesses them cannot bless Todo us. lo que tenemos que hacer Everything that we es have to adorar do correctamente a is Dios praise correctly to y God. hacerlo con el espíritu correcto And do it with the correct y spirit. santificarnos y consagrarnos a Dios. Sanctify ourselves and congregate ourselves. Imagínate, vives toda la semana dándole vuelo al hilacha You live the whole week of just partying. y vienes el sábado a quererte conectar a la presencia And then you come on Saturday and trying to y connect with the cantar presence. cantos espirituales. And ¿De singing- dónde van a salir? Singing spiritual songs, where are they going to come from? ¿Cómo vas a conectarte con la fuente de provisión? How are you going to connect with the fountain of Si toda la semana te provision. pasas escuchando If the whole week you música del spend mundo, listening music of ¿de the dónde world, te va a salir un cántico? where are you going to get a song from? No tienes que parecerte al mundo y hacer lo que el mundo hace para agradar al mundo. You don't have to look like the world and do what the world does to please Lo the único world. que tienes que agradar es al Señor y lo que le agrada es la fe. The only one that you need to please is Y God, si and what tienes pleases fe, Him is créele faith. And if you have y haz faith, las cosas como Él lo dice. believe Him and do things the way He ¿Para qué? says. For Para what? que caminemos como una iglesia bendecida y una iglesia So próspera. we can walk like a blessed church and a Porque prosperous donde el church. Señor se manifiesta la bendición. Because where the Lord manifests, the blessing manifests. Yo sé que Dios quiere levantar la iglesia para bendecir otras I congregaciones. know that God wants to lift up the church so we can bless another ¿Te congregation. imaginas Do you imagine? que otras congregaciones vengan para que demos bendición For others congregations para que can demos come so we can provisión give y provision and sembremos blessing, para la construcción de sus edificios? and we can sow for the building or their buildings? ¿O porque somos hispanos no tenemos a Dios? Or because we are Hispanics, we don't have God? ¿O porque somos hispanos la economía nuestra es diferente? Or because we are Hispanics, our No, economy is different? proviene No, del cielo. comes from Pero heaven. son los sacerdotes, That's why the hombres priests, y mujeres, men and women, que toman de lo espiritual. that take from the spiritual. Hijo, termino en esto. I'm going to finish here. Mi cartera, necesito mi cartera. Y por aquí está mi cartera. My wallet. Aquí está mi cartera. My wallet's here. Mire, por favor. Look at this here, please. Dice la palabra, The word says, esto es muy poquito, this is very es little. un ejemplo. This is just an example. Dice la palabra que cuando nosotros alabamos a Dios The word says that when we praise God y traemos ofrendas and we bring offerings y levantamos adoración al Señor, and we raise a worship to the Él Lord, abrirá, He ponga will atención, open, pay attention. Él abrirá He will open las ventanas de los cielos. the windows of heaven. Ay, a ver, ayúdame alguien por aquí. Somebody help me, please. Estas, mis manos, son las ventanas de los cielos. My hands are the windows of Necesito heaven. adoradores aquí. Uno aquí y otro aquí. Aquí, de este lado y aquí. Entonces están levantando adoración. They are raising Levanten sus praise. manos, hínquense. Estamos adorando ahora, hínquense. Kneel. Y están adorando. And they are praising. Cuando están adorando y When they are alabando praising and y worshiping, están presentando ofrendas, todo lo que he enseñado, and they're presenting offerings, everything dice that I la have palabra, taught, the word las says, ventanas de los cielos, the windows of heaven, abriré las ventanas. I will open Empiecen a the cantar. windows. Start to sing. No los escucho. Come on, en inglés. De toda la creación
Alaba a Dios. Vea esto, por favor. Look at this. Eso abre las ventanas. That opens the windows. Y cuando abren las And when ventanas, they open the windows, el Señor the Lord Alaba a Dios. derrama bendición. pours blessing. Porque las bendiciones Because the blessings están en el cielo. are in heaven. Cuando usted alaba, When you praise, los cielos se abren. the all heavens Dice, open. y derramaré bendición And I will pour blessing hasta que until sobreabunde. it overflows. Él bendice. He blesses. Él prospera. He prospers. Pero si ellos dejan de But if alabar, they stop praising, los cielos se cierran. the heavens close. Cuando los cielos se When the cierran, heavens close, deja de fluir la the bendición. blessing stops to Es flow. ahí donde la iglesia recibe la provisión. That's where the church receives the Se da provision. cuenta qué importante es que alabemos y adoremos, Can you tell how important it de is la for manera us to correcta, praise and worship in the correct que lo way? adoremos con la palabra de Dios, For us to praise it with the word con of God, todo el gozo y la alegría. with all the joy and happiness. Dios no puede ser burlado. God cannot be fooled. Dios no mira tus brincos. God doesn't see your Dios jumping. mira tu corazón. God sees your heart. Puedes brincar You can jump hipócritamente typically y fingidamente, and fake, o puedes brincar con sinceridad or de you tu corazón. can jump with sincerity. Si your lo heart. haces con If sinceridad, you do it with sincerity, lo haces con gozo, you do it with joy, Dios derrama toda God bendición. will pour all blessing. Dale un Amen. aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. Thank you. ¿Por qué me ponen estos? No sé por qué me ponen estos. Vengan, I was going to say, why did they? eso no lo tenía pensado. No sé por qué put me me pone this. estos dilemas el Señor. I don't know why Ponte God aquí. gives me these dilemmas. Porque- be no, here, no, stay ponte de here. pie. No, stand up. Porque cuando Dios bendice, Because when God blesses, Dios derrama bendición God pours y blessing Dios prospera. Eso es and para God ustedes. prospers. That's for you guys. Dios bendice. God blesses. Porque cuando tú adoras a Dios, Because when you praise God, váyanse. Cuando Dios te bendice es para que when te lo God gastes, ya blesses you, está. it's for you to spend it and that's it. No sé por qué me pone estos, I don't know why Ah, God, pero el Señor but the quiere Lord bendecirte wants abundantemente to bless you y quiere abundantly. derramar And He abundantemente. wants to pour abundantly. Pero conviértete en un verdadero adorador. But turn yourself Adórale into a con todo true tu corazón. praiser. Amén. Praise Pongámonos it with de all pie. your heart. Let's stand up. Y sé que es tarde. I know that it's late. ¿Por qué saqué todo lo que tenía en la Why cartera? did I took everything now that I have in my wallet? Póngase de pie. Let's stand up. Y quiero que entonemos un canto de adoración. I want to sing a worship song.